Damos de inmediato inicio a la conferencia de los profesionales en distintas disciplinas que nos han honrado en su participación, criterio experto en la materia de cada que uno presentará. Iniciamos con el doctor Fernando Zamora Castellanos, que él es doctor en Derecho Constitucional, nominado en el 2003 al premio Ulises Odio de la Corte Suprema de Justicia por sus obras jurídicas y algunas de ellas publicadas en Francia y Argentina, conferencista internacional de amplia experiencia. Muchas gracias, un saludo a todas las personas presentes, en especial veo que aquí hay dos representantes de los supremos poderes, un saludo a ellos, un saludo a ellos, un gusto tenerlos aquí, y por supuesto a los compañeros del panel y a todo el público presente. Ahí veo a mi amiga Lisbeth, que esa es defensora de los habitantes también, un gusto Lisbeth, y a todos los amigos que hoy nos acompañan. Bueno, hoy me han pedido exponer sobre las implicaciones inconstitucionales de la Ley de Identidades Trans. Voy a hablar de eso muy rápidamente porque tenemos todos 15 minutos para lograr avanzar y hacerlo todo en la mañana, pero voy a citar algunas otras implicaciones de orden legal no estrictamente constitucional. Muy bien. Diputados presentaron un proyecto de ley que yo llamo perverso y de absoluta agresión contra nuestra niñez. Entre otras pretensiones, pretenden que nuestros niños decidan sin la autorización de sus padres si quieren someterse a un proceso de cambio de sexo, en palabras sencillas, permitir que alteren a la libre sus cuerpos con hormonas o, en el peor de los casos, mutilen sus genitales. Es un proyecto peligrosísimo, porque abre la puerta a esa nueva tendencia a ver a los niños y adolescentes de una forma hipersexualizada. Por las razones que en estos 15 minutos de conferencia resumiré, este proyecto entraría además en abierta contradicción con principios básicos de nuestra legislación. Esto es abiertamente perverso tratándose de niños que según nuestro ordenamiento carecen de capacidad civil. Este tipo de absurdos destruyen la familia como base esencial de la sociedad y adicionalmente desacreditan la figura de la autoridad parental al darle a los niños libertades inaceptables para su edad en etapas críticas de su formación integral y aún sin la madurez necesaria que se requiere para tomar decisiones que le afectarán de por vida. Veamos someramente las intenciones más peligrosas del proyecto de ley y por qué razón son contrarias no solo al derecho constitucional costarricense, sino al derecho en general. Y digo someramente porque pues, lo que nos han dado son 15 minutos, así que debo ser muy breve. El proyecto de ley en su artículo 2 instituye lo que ellos denominan personas con género fluido. Vea qué interesante cómo empezamos. En la parte de definiciones de los proyectos, hablan de personas con género fluido como una definición y dicen que con el paso este tipo de personas pueden hacer cambios a su identidad sexual, con lo cual hoy pueden ser hombres, mañana percibirse o autopercibirse como mujeres y después volver a cambiar o retornar a su identidad anterior. En primera instancia, nótese que la misma ley establece que es una realidad las situaciones de indeterminación e incerteza respecto de las tendencias de preferencia e identidad sexual de un individuo, en este caso. Vemos como ellos mismos reconocen en la ley lo que llaman el género fluido. Hoy puedo percibirme de una forma, mañana puedo autopercibirme de otra. Pero a pesar de ello, en el artículo 48 del proyecto,
se pretende reformar el Código Costarricense de la Niñez para exigirle a un médico, so pena de castigo e inhabilitación profesional, que le ejecute alteraciones al cuerpo de un menor, para que sin el consentimiento de sus padres altere su identidad sexual mediante cambios a su cuerpo, lo que puede representar mutilaciones o alteraciones hormonales, las cuales por supuesto ustedes saben que son irreversibles. Entonces, por un lado, ellos mismos reconocen en el proyecto que puede existir una variación del criterio de la autopercepción de la persona durante su vida, y sin embargo permiten que un niño, sin la autorización siquiera de sus padres o un menor, pueda hacerse una mutilación de la cual ellos mismos reconocen que después puede arrepentirse. En otras palabras, bueno, reconocen que el menor puede llegar a arrepentirse de su decisión. Dicho artículo 48 del proyecto reza: las personas menores de edad trans, no binarias, de género diverso e intersex, gozan del derecho a recibir el tratamiento médico y psicológico que posibilite tanto el desarrollo libre y pleno de su identidad de género. Bueno, ahí habla de otras cosas y después dice: se entenderá por afirmación de género cualquier procedimiento, óigase bien, cualquier procedimiento médico o cosmético, digamos que lo cosmético podría eventualmente poder revertirse, pero estamos hablando de que cualquier procedimiento médico que realizan personas con el fin, óigase bien, doctora Lisbeth, que yo sé que usted es una guerrera en esto, yo sé que aquí tenemos una guerrera con buena voz en el país, que realizan personas con el fin de modificar su cuerpo y expresión de género, incluido el tratamiento hormonal, pero ya eso incluido, eso ya es como accesorio. Primero dicen que pueda realizar cualquier procedimiento médico un menor de edad, cualquier procedimiento médico. Y aquí se aclara en la ley que de este artículo 48 que lo puede hacer un menor de edad sin necesidad de autorización de sus padres. Bueno, esta normativa violenta primero el artículo 45 del Código Civil, que establece claramente, artículo 45 del Código Civil, los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física, excepto los autorizados por la ley. Es válido disponer del propio cuerpo o parte de él para después de la muerte. Vean qué barbaridad. La misma ley ya establece, incluso para los adultos, que es prohibido ocasionar disminuciones permanentes de la integridad física de las personas. Después, también el proyecto abre el portillo para la alteración inmediata y rápida de menores de edad de sus identidades legales. Los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 permiten que los menores de edad alteren sus calidades personalísimas al extremo de alterar su identidad de sexo sin que medie ningún tipo de procedimiento más que una simple solicitud ante el registro civil. En caso de menores de edad, con límite de 12 años, el trámite podrá hacerse sin siquiera ningún tipo de consentimiento. Basta que un niño de 13 años o de 12 se presente y diga: quiero que a partir de ahora mi identidad sea otra. En caso de niños menores de 12 años, vean qué increíble, o sea, un niño de, no sé, 7, 8 o incluso menos años, porque la ley no establece un mínimo, puede pedir el cambio de identidad ante el registro sin siquiera necesitar patrocinio letrado. O sea, ni siquiera tiene que presentarse, un niño de 8, 9 años no tiene ni que presentarse de un abogado,
tiene que tener ningún tipo de patrocinio legal. Veamos lo que dice el artículo 15 del proyecto de ley. No, perdón, el artículo 4. Dice, el Estado tiene la obligación, eso del patrocinio es en el artículo 15, pero dice el artículo 4. El Estado tiene la obligación de garantizar a las personas trans, no binarias, de género diverso e intersex, de todas las edades, incluidas por supuesto las personas menores de edad, la posibilidad de modificar en forma simple, expedita, pronta, efectiva y gratuita su nombre de pila o sexo en su documentación personal. Tampoco se exigirá una sentencia judicial como requisito para realizar el trámite de rectificación de imagen, nombre, género o sexo en personas menores de edad de conformidad con los artículos que ya indiqué. El artículo 6 establece expresamente que en todos los casos previstos en la presente ley, una vez cumplidos todos los requisitos, en el caso de las personas menores de edad, se procederá a emitir la resolución de estilo y se ordenará rectificar el asiento de nacimiento haciendo los cambios respectivos. En el caso de los niños menores de edad, de 12 años, menores de 12, repito, un niño que puede tener hasta 7, 6 años. En caso de que ninguna persona representante legal esté de acuerdo en dar su consentimiento, digamos que el niño tiene, no sé, 6, 7 años, entonces los padres obviamente están de acuerdo, están en contra de aquella pretensión del niño. Entonces, en ese caso, que ahí debería morir el asunto, el padre no está de acuerdo, o el tutor, o el caso de que carezca de padres y esté representado por otra persona, otro mayor, ahí debería morir el asunto, pero no. ¿Qué dice la ley, el proyecto? Dice, si los papás se resisten, qué grave, si los papás se resisten, entonces la persona debe ser referida al PANI, o sea, el niño debe ser referido al PANI. Que tenga las defensas de los derechos humanos entre sus fines, acompañado con alguna organización, de estas organizaciones de activistas que tengan supuestamente la defensa de los derechos humanos, para, digamos que en términos generales, lo que dice el espíritu de la ley, para no hacerlo tan largo, asesorar al niño para que logre, contra la voluntad de sus padres, al niño, repito, de 6, 7 años, para que logre el objetivo. O sea, en otras palabras, la ley dice, el niño quiere hacer el cambio, tiene 6, 7 años, entonces, eliminar la patria potestad, que es la capacidad jurídica que tenemos los padres sobre nuestros hijos menores de edad, para los que lo tienen. Para ese acto, la capacidad jurídica, la potestad, digamos, pasa a cualquier organización civil que se diga defensora de los derechos humanos y junto con el PANI dirigen al niño en el objetivo. Todo lo anterior viola el artículo 38 de nuestro Código Civil, que establece que los menores están absolutamente imposibilitados de ejecutar actos legales que los obliguen o condicionen. Un niño no tiene absolutamente un niño de 6 o 7 años no tiene capacidad según la ley de obligarse, ni de desarrollar actos jurídicos de naturaleza que tengan efectos permanentes. O sea, vean la gravedad sin la autorización, más bien contra la voluntad de los padres. Además de todo ello, violenta el artículo 51 de la Constitución Política, que establece el deber constitucional del Estado de proteger a los menores de edad. Igualmente violenta el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece, ¿qué establece esa convención? Que es responsabilidad ¿de quién? De los padres, o por supuesto los que hacen las veces legalmente de padres, todo lo que es atinente, todo lo que es atinente al desarrollo integral del menor y de la crianza, por supuesto. O sea, el mismo tratado que está por encima de una ley,
según la jerarquía normativa, prohíbe una tontería de esta naturaleza. Además, violaciones en las que incurre el proyecto al principio constitucional de igualdad entre los ciudadanos. Y aquí hago una aclaración. Acciones afirmativas, sí, todos estamos de acuerdo con acciones afirmativas para beneficiar a las personas con condiciones especiales, antes llamadas con algún tipo de condiciones especiales o discapacidad, personas con una situación especial de marginalidad. Todos estamos de acuerdo con eso, pero otorgar privilegios indebidos en razón de un gusto o una preferencia sexual, eso es absolutamente inconstitucional. Todos entendemos las bondades de la acción afirmativa, o también llamada discriminación positiva. Son medidas o disposiciones que se toman para explicar, que tienen como fin promover la igualdad en favor de segmentos de la población, como sucede, por ejemplo, con las personas que viven con madres o ancianos en situación de pobreza o personas con algún tipo de capacidad especial. Su propósito es el de corregir una determinada desigualdad y en ese sentido todos estamos de acuerdo. Lo que es inconstitucional es crear situaciones de privilegio en materia sanitaria, de vivienda o, por ejemplo, privilegios al momento de emitir el sufragio, simplemente sustentados esos privilegios en preferencias sexuales de una persona. Y al respecto veamos lo que dice en esta materia el proyecto. El artículo 28 establece una indebida discriminación al determinar que en razón de sus preferencias sexuales trans, estas personas tienen derecho a los servicios de la seguridad social a pesar de que no coticen al sistema como el resto de los ciudadanos. Establece dicho proyecto expresamente. Artículo 28. Las personas trans no binarias de género diverso e intersex que, de otros asuntos, y después dice, que por alguna razón han sido cesadas de su trabajo para seguir cotizando al seguro de salud, tienen derecho a que se les continúe brindando sin interrupción la atención integral de la seguridad social. Imagínense ustedes que yo venga a decirles, mire, yo ya no trabajo, pero me presento, quiero que me atiendan aquí en la caja. ¿Qué le dicen a usted? A usted, a usted, a usted o a usted. Bueno, ¿verdad, doctora? Inmediatamente le dicen, no, mire, usted no tiene, o no tiene vigente su carnet del seguro, o según esto, usted no cotiza, no se le da el servicio. Bueno, esta ley lo que pretende es que yo llegue y diga, mire, yo tengo una identidad o una preferencia sexual X, yo no cotizo, pero en razón de esa identidad sexual X, yo quiero que se me otorgue el servicio sin cotizar a la seguridad social. Esta intención, por supuesto, es inconstitucional, viola el artículo 33 de la Constitución, porque, ¿qué es lo que dice el artículo 33? Prohíbe razones contrarias a la justicia, tratos desiguales ante la ley entre los ciudadanos. O sea, si puede haber desigualdad, es el principio de justicia, de igualdad, no impide que en algún momento haya excepciones en donde se trate desigual a los desiguales e igual a los iguales. Estamos de acuerdo con eso, es lo que hablaba del principio de acción afirmativa. Pero tienen que ser esas excepciones o esas discriminaciones de conformidad con un principio de justicia. Nunca puede ser un principio de justicia que yo le diga a la doctora Quesada que ella no puede acceder a la seguridad si no cotiza, pero le puedo decir a otra persona que sí lo puede hacer porque sus preferencias de identidad o su autopercepción es X. Y entonces en función de eso, pues esa persona está libre del requisito que nos imponen a todos los demás, en que si queremos
participar de la seguridad social o participar, no, tener los servicios de la seguridad social, pues debemos cotizar. Que además es un principio básicamente solidario. O sea, es una cuestión de solidaridad. Todos además, de alguna forma, cotizamos, aunque estemos sanos, para que otras personas puedan acceder al servicio. Pero si empezamos a hacer discriminaciones de ese tipo, de esa naturaleza, por supuesto. El artículo 30 establece también una discriminación al determinar que en razón de sus preferencias sexuales trans, oiga qué grave, estas personas tienen derecho a que sus documentos de identidad no sean escrutados. Vea qué grave. No sean debidamente escrutados para verificar la coincidencia entre imagen y sujeto, como sucede con el resto de los ciudadanos. Vaya, cualquiera de ustedes, vaya ayer a usted y preséntese a mi notaría y diga, mire, la cédula no coincide con mi imagen, pero es que yo me autopercibo, entonces no importa que no coincida, porque yo me autopercibo. O sea, eso a nadie se le permite y se va a hacer la excepción en función de eso. Si a usted no, su cédula, y usted llega a mi notaría o a la notaría de Gerald, que es colega, y la cédula no coincide, le dice Gerald, no, mire, yo no le puedo traspasar esa finca, este no parece ser usted. Bueno, aquí se está estableciendo que si usted se autopercibe, entonces no importa que su imagen no coincida en el documento de identidad. Dice así, por si no me creen, en ningún caso la falta de concordancia entre la expresión del género de la persona votante con la fotografía de la credencial para votar con el nombre o el sexo asentado en ella podrá ser causa para impedir el voto. Las personas, vea qué grave, las personas integrantes de la mesa electoral deberán abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la identidad de una persona si no coincide con su cédula. No se debe pedir ninguna otra prueba que sustente la identidad o personalidad jurídica de la persona portadora de su credencial para votar. O sea, usted llega, no tiene ninguna relación la imagen con usted y usted puede llegar y decir, no importa, no me puedo, soy yo y usted no me puede impedir votar. Eso sí, tiene que advertir antes que usted tiene una autopercepción X. Esto es lo que plantea el proyecto de ley. Por supuesto, hágalo usted sin alegar la autopercepción, inmediatamente lo mandan hasta con policía para afuera de un centro de votación o de una notaría o lo que sea. No, mire, aquí usted, ¿cómo voy yo a dar fe de que es usted? Bueno, aquí obligan a eso, algo que obviamente es inconstitucional, igualmente por discriminato y por violar el principio de igualdad, porque a los demás ciudadanos eso no se nos permitiría jamás, jamás. Sigamos, y prácticamente ya terminando, porque yo creo que ya me fueron los 15 minutos. El artículo 31 del proyecto establece cuánto estoy en tiempo. Ahí, ¿ah? Ya llevo 30. Bueno, el artículo 31 del proyecto establece lo mismo, pero para vivienda, para derechos de vivienda. O sea, si usted se autopercibe X, usted le pueden dar facilidad de vivienda por encima de la ciudadanía en general, lo cual evidentemente, ni qué decirlo, ¿verdad? En el caso de la vivienda. Y también, exacto, entonces todo el mundo para obtener el privilegio de una casa, o sea, saltarse la fila, en términos claros es eso, saltarse la fila de la lista de vivienda del BAMBI, del Ministerio de Vivienda y las organizaciones de interés social. Usted pues dice que se autopercibe, entonces ya pasa a un régimen de privilegio según este proyecto. Igual con el carcelario, que ya no me da tiempo de explicar, en el régimen carcelario igualmente algo gravísimo, incluso porque lo permiten menores. Viola también el principio constitucional de objeción de conciencia, por cuanto que está consagrado, entre otros, en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice
claramente que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. ¿Por qué viola la objeción de conciencia? Porque el artículo 42, inciso F del proyecto, impone sanciones fuertísimas, a aquella persona, aquel personal sanitario, un médico, un profesional en medicina, o funcionarios que se nieguen en razón de su criterio de conciencia a realizar prácticas médicas sobre, por ejemplo, menores de edad. Entonces, la doctora Quesada le llega a un niño con una organización y dice que viene a mutilarse el genital, y si ella dice que no, le meten una sanción severísima de suspensión y todo, lo cual obviamente violenta, por supuesto, su libertad de conciencia consagrada en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras razones, porque no me dio tiempo, dice Barizo, que eran 15 y me llevé 30. Sí, en síntesis, por estas razones, entre muchas otras, este proyecto debe rechazarse contundentemente. Muchas gracias.